el idioma, el lenguaje, no es una exclusividad de los comunistas, de los marxistas. Ellos no son los dueños del idioma. Es hora de recuperarlo. Vamos con nuestro invitado, nuestro amigo Julio Schilling. Dame la cortinita, por favor. Julio, ¿cómo estás? Déjame poner este encuadre mejor. Mira, yo quería hacer este programa contigo porque, bueno, no voy a nombrar nombres porque no se trata de buscar asperezas, ni mucho menos, pero tú fuiste testigo de que en un evento, por el modo que yo tengo de llamar las cosas por su nombre, hubo un malentendido que después tuve que subsanar. Correcto, Sencillamente, repito, no vamos a... ¿Quién es? No vamos a decir nombre porque es alguien de nuestro exilio y aquí no estamos para fajarnos entre nosotros, sobre todo cuando se trata de malos entendidos, porque tenemos el mismo enemigo y queremos las mismas cosas. Así que no podemos perder el tiempo en tonterías internas. Pero lo importante es que yo en ese evento digo que la gente de la Brigada 2506 fue a Cuba a buscar lo que le habían quitado. Número uno, esto es un modo de decir simbólico desde el punto de vista de las clases. Fidel me lo quitó todo. Si vamos a aplicar la semántica, tampoco Fidel quitó todo. Es decir, si uno se pone a aplicar la semántica rígida, todo lo que hablamos es basofia, porque nada es exacto al 100%. Entonces, la persona se molesta porque dice, no, yo no tenía nada y yo fui, era un adolescente. Señores, en todas las guerras, en todas las escaramuzas, en todas las causas, hay personas que como Estelvina lo hacen por amor con él. Siempre, sobre todo la gente más joven, es muy soñadora, es muy... Eso no quita para nada que el reflejo natural de todo ser vivo, ni siquiera el ser humano, de todo ser vivo, es quitarse de encima lo que le rompe la homeostasis. Es decir, usted le crea un estrés a una planta y la planta va a buscar el sol de alguna manera, y por eso hay plantas que son así, porque se han virado y virado buscando al astro rey. Lo mismo ocurre con los animales y lo mismo ocurre con nosotros. Fidel, me quitaste lo mío, lo vengo a buscar con una invasión. Que después en esa invasión haya habido un montón de gente soñadora, idealista, que lo hacía por principio. Correcto. Eso no, una cosa no quita la otra. Pero las guerras, los movimientos, las escaramuzas se crean porque la gente va a recuperar lo suyo. Lo que ocurre en el fondo, y yo comprendo a la persona, es que la izquierda ha impuesto tanto eso de los de Miami van a venir a quitarle la casa a ustedes, que, by the way, sería lo más justo. Y uno que vivió en casa de Chiquitriá fui yo, porque mi familia no era rica, y yo no me fui en el primer día ni vine en el Mayflower, yo me fui bastante para allá. Pero lo justo sería es que al que se la quitaron, la recuperara. Ahora, que el exilio no lo quiera hacer, primero porque no es práctico, segunda porque a lo mejor nadie va a regresar, tercera, por lo que sea, es otra historia. Que sea mentira la retórica del régimen, pero no tendría nada de malo, pero nosotros caemos en la trampa. No, yo no voy a eso. No, yo no soy de derecha, pero ¿cómo que no eres de derecha, cabrón? Si no eres comunista, entonces, ¿qué tú eres? Es que, Julio, lo negamos todo, porque le tenemos miedo a que el otro nos ponga nombrete. Por ahí me quería ir contigo y ahora danos tu opinión, por favor. No, me recuerdo el evento al que te refieres. A ver, déjame ver si muevo esto un poco aquí para que esté ahí. Está. Pues esto va a ser lo que le da la gana. Recuerdo perfectamente el evento. Y mira, el gran problema es que uno tiene que tener, porque primero el castrocomunismo, Fidel Castro le quitó a todo el mundo lo más valorado, que es la libertad. O sea, eso es tajante. O sea, el decir
ir a buscar, a pelear por lo que te quitaron, o sea, te quitaron la libertad. Yo creo que eso es, o sea, es una cosa normal. Es más, esto lo podemos llevar y decir, el régimen Biden-Obama nos ha quitado, o sea, hay un Estado de Derecho que está en cuestión, o sea, es un paralelismo muy importante, pero yo creo que estamos viviendo, y yo creo que este tema y el factor del idioma y los conceptos se está utilizando, Andrés, para censurar, se está utilizando para controlar una narrativa, porque entonces uno entra en una autocensura. En otras palabras, uno dice, bueno, déjame no, para no meterme en problemas, mejor no digo nada. Pero la gravedad de eso es que si eso se hace, en efecto, nos estamos cerrando de toda discusión, y la discusión es importante. La discusión es necesario porque esa dialéctica, digamos, ese método escolástico, ¿no es verdad? Que uno pues pone un argumento y después va a haber un contraargumento, y dentro de ese para atrás y para adelante se mejoran las cosas. Y esto, fíjate que uno lo ve en todo, los negocios, los productos comerciales, esa base de prueba y error, y a veces sacan un producto que era más o menos bueno, pero después lo mejoran. Entonces, lo importante de poder hablar, de poder decir lo que uno piensa, tener ese intercambio, es fundamental para una sociedad abierta. Entonces, estamos viviendo unos momentos, y yo creo que en eso el marxismo lo entendió muy bien, la gran importancia de sociedades que tienen esa sensibilidad, porque naturalmente, los espacios para poder decir lo contrario, porque todo el mundo, un régimen dictatorial, sobre todo si es de corte totalitario, sabe lo que puede decir y lo que no puede decir. En otras palabras, hay cosas que es un tabú, o sea, rara vez te vas a encontrar a alguien, por ejemplo, que en Cuba hubiera criticado a Fidel Castro, o en la Unión Soviética a Lenin, o Stalin, menos todavía, o sea, eso no existía, no, 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 o sea, la gente inventaba un tercer lenguaje para encubrir de quién estaban hablando, o sea, todo el mundo, bueno, abajo, tú sabes quién. Claro, o sea, eso es la fórmula. Y tristemente, o sea, aquí estamos viviendo, guardando la distancia, muchas cosas que muchas veces, em, hoy estaba en un programa y la persona pues dijo, bueno, hablando de un financista de la izquierda, y dijo alguien que la letra, la primera letra del apellido termina con la misma letra, empieza con la misma letra que termina. Entonces, bueno, todo el mundo sabe a quién se refiere, pero eso se hace para evitar una censura, para evitar, y estamos en libertad, ¿la verdad? Pero yo creo que la programación del lenguaje, eso, el marxismo, Andrés siempre eso lo tuvo claro, pero a raíz del movimiento postmodernista. Y hay que entender que Cuba comunista tuvo mucho que ver en acomodar esa entrada, porque el concepto, sí, Dame un chancecito. Acuérdate que están Albertico y Esperanza viéndote desde La Habana también. Vamos, dedícame 30 segundos a explicarnos qué cosa es el posmodernismo o a qué te refieres con eso. cómo no, cómo no, cómo no. Mira, el posmodernismo es un marco intelectual que podemos decir a raíz de la década, empezando en la década de los 60, fue cogiendo fuerza. O sea, sus mayores proponentes eran los colegios franceses, Jacques Derrida, Michel Foucault y Jean-Paul Lyotard, que ellos decían en efecto que todo, no hay verdad, que la verdad es una fabricación cultural, y todo hay que ponerlo en un contexto de acuerdo a lo que uno ha vivido y cómo uno entiende el mundo.
Y eso incluye el idioma, incluye la matemática, incluye el arte, incluye la ciencia. Entonces, todos eran marxistas, pero radicalizaron el marxismo en el sentido de que el marxismo tradicional y después con sus variaciones culturales tenían ciertos parámetros de lo que, o sea, de lo como entendían las cosas, cómo lo explicaban. Los marxistas postmodernos, a raíz de estos pensadores, rompieron las reglas, dijeron, aquí no hay reglas, aquí ya no hay reglas, porque todo lo vamos a entender de acuerdo como hayamos vivido. O sea, nadie puede decir esto es malo o esto es bueno. Todo es de acuerdo a nuestra formación. Julio, esto yo te estoy tirando piedra, ¿eh? No es que esto lo haya leído en ningún lugar. En cierta medida, porque fíjate que después, a final de los 60, sale el eurocomunismo, Correcto. que es un golpe de genio, pero es un intento por salvar el comunismo ante una crisis filosófica porque ya no se podía mantener. ¿No será que este posmodernismo fue también un intento porque fíjate que el marxismo es dictadura o leninismo, dictadura del proletariado y ya, y el que no esté de acuerdo lo fusila? Pero ¿qué pasa? Que iban perdiendo la batalla en Europa Occidental. Correcto. Cuando esa clase trabajadora se fue aburguesando. Correcto. Y ya no vivían en solares, tenían su pisito, su automóvil que cambiaban cada 3 o 4 años, una vacación por lo menos en un lugar europeo, estoy hablando de Europa, por lo menos en un lugar europeo de playa, ya no era todo el tiempo en el frío. A mí, tú me dirás si me estoy equivocando o no, pero a mí me parece que este posmodernismo lo que busca es un relativismo de una cierta manera y decir, mira, no nos vamos a casar con estos teoremas tan exactos porque estamos jodidos. Si nos ponemos a decir que 2 y 2 son 4, basta que alguien saca la pluma y nos saca otra cuenta. Vamos a meter el teorema de Pitágoras, pero en búlgaro y de adelante para atrás. Un galimatías que nadie entienda. ¿Qué tú crees? Es así porque fíjate Andrés, cuando las predicciones de Marx, y vamos a volver para atrás para llegar hacia adelante, las predicciones de Marx que se basaron en la premisa de que el capitalismo iba a causar mayor miseria, que los trabajadores y los capitalistas se iban a unir porque los capitalistas iban a empezar a perder dinero y los trabajadores ya no iban a aguantar más, que lo estaban exprimiendo porque la tecnología iba a reemplazar al obrero, reemplazar al capitalista, y de pronto el margen iba a ser tampoco, que iba a haber una revolución total porque ambos lados se iban a sentir ya defraudados con el sistema. Y el problema es que nada de eso ocurrió, todo lo contrario. Por eso ex marxistas como Edward Bernstein, por ejemplo, se empieza a revelar y decir que Marx se equivocó, que el capitalismo tenía mecanismos de mejora. Y Engels, que fue quien, recordemos que el libro El Capital es esa monstruosidad de 3 volúmenes, Marx solamente publicó 1, los otros 2 fue Engels quien lo publicó. Y hay cartas de Engels a la hija de Marx diciendo que el padre se había equivocado muchísimo en muchas de las cifras que había dado, y las proyecciones que estaba haciendo. O sea que el propio Engels, antes de morir en 1895, ya estaba consciente de que eso no se estaba dando. El problema es que los avances materiales pues estaban neutralizando el argumento, pero lo peor fue la Primera Guerra Mundial, que demostró que nadie iba a la guerra por su condición social o económica, sino iban a la guerra por la nación, por la patria y por diferencias étnicas, etnias nada que ver con lo que dijo Marx. Entonces, a raíz de ahí, marxistas buscaron diferentes fórmulas. Lenin, de entrada, es más, Lenin ya desde 1902
en el libro ¿Qué es lo que se debe hacer? Estaba diciendo que no se podía limitar la economía, había que producir una clase revolucionaria que le interesara mucho más. Eh, y otros pensadores ya, el marxista el George Lukács, el húngaro, Antonio Gramsci en Italia, y un grupo de marxistas alemanes que los conocemos como el Colegio de Frankfurt, porque venían de ahí el Instituto de Investigación Social de Frankfurt. Todos entendían que había algo adicional que era lo que iba a determinar la fuerza, la concienciación para dar una revolución. Para lo que no se pronosticó, ellos dijeron, bueno, esto no se llegó a realizar porque la gente no están preparadas para eso. Pero lo que tú dijiste es totalmente cierto. El Colegio de Frankfurt, cuando llega Hitler al poder, casi todos los miembros vienen a los Estados Unidos. Y ellos se quedaron horrorizados con lo que vieron. Vieron progreso, vieron las personas que nadie estaba interesado en derrocar el gobierno. Había una clase media pujante y ellos dijeron, así más nunca esto va a cambiar. Es más, uno de los miembros del Colegio de Frankfurt, Herbert Marcuse, que tal vez era el más sincero dentro de su perversidad, él decía que el problema del capitalismo es que precisamente era exitoso. Entonces, era tan exitoso que no les permitía a las personas ver que los estaban explotando. Entonces, esa fue la radicalización. Casaron, Marx no le dedicó mucho a lo que es la psicología social. Bueno, los marxistas culturales, particularmente los alemanes del Colegio de Frankfurt, adoptaron de Freud la noción de la represión sexual y lo añadieron al marxismo. Por eso es que vemos como, por ejemplo, el húngaro George Lukács, en los 6 meses que duró, o los 5 meses que duró la República Soviética Húngara, él siendo ministro de Educación, impuso educación sexual al colegio primario en 1919. El gobierno no duró nada, pero ellos vieron la importancia de la sexualización de los menores para poder destruir la familia, etcétera. Entonces, todo esto, fíjate que vamos caminando de la década de los 20. Herbert Marcuse empieza a coger apogeo en la década de los 50 porque casi todos los otros, cuando el nazismo cae, regresan a Alemania, pero Herbert Marcuse se queda en los Estados Unidos y adquiere, fíjate de la importancia, él fue maestro y mentor de Angela Davis, de las Panteras Negras, fue una figura probablemente la que más repercusión tuvo porque abogaba por la censura de la derecha, porque él decía que había que hasta incluso quitar los derechos civiles. Era como única manera de que iba a poderse imponer la revolución. Él decía que olvídate de los trabajadores no iban a hacer ninguna revolución, que había que buscar los más marginados, los discriminados, los desempleados, los presos, ese tipo de búsqueda para promover los más resentidos contra el sistema. Entonces, pensadores marxistas que fueron influenciados por estos otros marxistas culturales como Michel Foucault, Jacques Derrida, Lyotard, tomaron esa idea, pero la radicalizaron y dijeron, mira, la realidad es que aquí no hay verdad de nada. Es más, la crítica que ellos hicieron al marxismo es que el marxismo no debe tener ninguna regla, porque todo es de acuerdo entendían que todo era una estructura de poder donde los opresores tenían el poder y los oprimidos tenían que rebelarse contra esa orden. Entonces fue una dicotomía de reprimido y represor muy conveniente, y Cuba comunista tuvo mucho impacto en eso, y ahora te voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, los Estados Unidos, el tema racial era visto como el mayor motor para promover la teoría crítica de la raza. Sin embargo, en los países que se estaban en lucha de descolonización, pues la teoría postcolonial, donde el opresor era el poder europeo y los oprimidos eran los colonizados, era la orden del día. Entonces se fue adaptando el tema del feminismo, radicalizaron diciendo, bueno, hay que destruir el patriarcado completo, porque esto es el error, el hombre es el represor y hay que destruir esto.
Entonces, estas personas, de ahí surgieron estas teorías marxistas que se fueron radicalizando. La noción de la ideología de género. Esto ya es una versión marxista más radicalizada que surge del posmodernismo, que de nuevo dijo, nada, ni el capital de Marx, las reglas, olvídate de las reglas, aquí ya no hay reglas, todo es de acuerdo a el sentido que nosotros le demos. Y de pronto elevaron de estatus de un conocedor a alguien que ha vivido. Y mira, y esto lo podemos ver en práctica. ¿Te acuerdas de Don Lemon, verdad? Bueno, Don Lemon, que el anchor de CNN que fue despedido, él una vez estaba promoviendo un argumento de alarmismo ecológico, ¿verdad? Entonces tenía un meteorólogo delante y él le dice al meteorólogo que los huracanes estos que estaban siendo causados por el cambio climático, y el meteorólogo le dijo, mira, la verdad que no es, eso no es cierto, o sea, él se lo dijo en el aire, le dijo, no, esto no es cierto, aquí los huracanes vienen desde tal época y le está dando cifras. Entonces Don Lemon se va incomodando y me dice, usted me va a decir a mí que no, y dice, mira, aquí la evidencia dice esto. Y al final Don Lemon le dice, mira, yo viví en la Florida, yo he visto los huracanes y yo sé que han empeorado con todo lo que usted me diga. Bueno, eso es un argumento postmodernista, porque él está diciendo, en efecto, yo sé más que tú, aunque tú hayas estudiado meteorología, eso no sirve. Yo tengo más validez porque yo he vivido ahí. Entonces, esta es la idea de que vemos ahora en las versiones marxistas, que ya adquieren una caracterización muy identitaria, muy radical, donde la autoridad es el sufrido. O sea, nadie puede decir nada que sirva, que vaya en contra de lo que una mujer puede pensar, porque no tiene voz, y eso no es cierto, porque, o sea, un hombre puede opinar acerca de determinadas cosas, igual que una mujer puede opinar acerca de determinadas cosas que hacen hombres. Sin embargo, el posmodernismo busca darle el estatus a la víctima que ellos están proclamando que es víctima, un estatus de superioridad en el argumento intelectual. De pronto la fuente de conocimiento viene de las víctimas, a pesar de que a lo mejor no tienen la razón, pero no importa, es un contexto. Y esto lo vemos, por ejemplo, Andrés, en las prácticas de los trabajos que están reforzando la diversidad, la equidad y la inclusión, que buscan tener zonas de espacio para que se sientan seguros determinados grupos. O sea, de pronto a lo mejor hay asiáticos que se van a unir y van a decir, mira, nosotros queremos sentirnos seguros, queremos nuestro propio espacio, está bien, cómo no te vamos a acomodar. Y controlan el idioma, controlan lo que hablan. Entonces, esta radicalidad, Cuba comunista tuvo mucho que ver porque fue el laboratorio donde rompió el esquema tradicional del proletariado, del hombre trabajador. Les dio a los marxistas culturales una base de laboratorio, porque la tricontinental, por ejemplo, abrió los pasos. No tenías que ser un obrero explotado. Tú podías ser alguien que venía de un país descolonizado, tú podías ser hasta un millonario, pero si estabas a favor de lo que ellos estaban a favor, no importa, eras bienvenido al club porque estabas en contra de el imperialismo de los Estados Unidos, estabas en contra de lo que ellos querían, la estructura del poder que ellos querían derrocar. Entonces, por eso es que en la década de los 60, Cuba comunista era para estos intelectuales del eurocomunismo, marxismo occidental, marxismo moderno, marxismo cultural, era un lugar de admirable, igual que Vietnam, por el hecho de que estaba enfrentándose a los Estados Unidos y que era una ex colonia francesa, o sea, que encaraba el patrón de esto. Yo sé que todo esto, o sea, hemos tirado aquí, parece un ajiaco. No, está bien. Había un amigo, no me acuerdo el nombre, que me perdone, que dice una crítica constructiva que picheen para Vertico y Esperanza. Hermano, este programa siempre hace eso. Lo que le pusimos Vertico y Esperanza al común cubano, mujer y hombre, fuimos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que un análisis es un edificio por lo menos de 3 plantas. Tiene que haber una azotea donde se haga una disquisición filosófica, porque entonces está discriminando al otro.
al que a lo mejor se sabe 3 palabras más. Y además, nosotros damos por descontado que el que empieza hoy a hurgar entre libros, mañana o pasado ya no se conforma con 2 tonterías que le digamos aquí. Entonces, uno hace el análisis, después lo baja al ejemplo casuístico, esto lo hemos dicho 1000 veces, donde uno pone ejemplos concretos, y ahora yo lo voy a hacer con la tricontinental. Y después se le tira Vértigo y Esperanza, donde si tú has visto este programa otras veces, o Julio o yo hacemos un ejemplo. Bueno, esto fue como cuando fui por la libreta a comprar tal cosa y no había calzoncillos. Eso es para que todo el mundo lo entienda. Así que no te preocupes, pero tiene que haber un derrotero y unos pasos de disquisición, porque es necesario para fundamentar el análisis. Porque tú mañana ya no te vas a contentar con el pedacito para Albertico y Esperanza. Mañana vas a pedir más. Gracias a Dios, y ojalá eso ocurra. Ahora, yo le quiero poner a Julio un ejemplo de esto. En los años 60 en Cuba se hicieron varios eventos. Era un periodo donde primero Khrushchev y después Brezhnev, un Brezhnev más joven, daban dinero a mano llena para que Fidel se hiciera el intelectual. La intelectualidad mundial hasta el 68, que Castro tomó partido en contra de la primavera de Praga, y ahí eso fue un parteaguas. Pero antes todo el mundo le iba a hacer la corte. Todo el mundo. Entonces hubo varias conferencias, entre ellas la tricontinental, donde Che Guevara, que se supone que estaba fuera de Cuba, ya yo no lo sé, mandó aquella famosa carta del tableteo de ametralladoras y crear 2, 3, muchos Vietnam. A tenor, hay alguien que está clavando arriba en un horario que la asociación no permite y le voy a tener que cantar jugada, pero bueno, a tenor de lo que decía Julio, de que carenaban por La Habana toda esta gente que después se viraron, y ahí estaba Vargas Llosa, que ahora dice que no le aguanta a Axel Kaiser esa pregunta, pero hasta el 68 estuvo tomando sopa en casa al contrario. Más vale tarde que nunca, seguro, pero vamos por parte. Entonces, ¿qué es lo que yo quería insistir? Y le lancé esta piedra a Julio, porque yo no soy un experto de estas cosas, pero lancé esta piedra. En la medida en que hay cada vez más teóricos, ya no es Marx, Engels, Lenin, cada vez hay más. Hay mucho lector de sobaco que lleva el libro bajo el brazo. La educación en el mundo aumenta, se crean muchas universidades, ya la educación no es necesariamente un patrimonio de 3 o 4, hay mucha gente pobre que estudió y Cuba fue un ejemplo de eso. Entonces, con esta llegada, yo creo que al marxismo, que era extremadamente rígido porque debía justificar la toma del poder por los obreros, pero fíjate, Julio, esto es importante. Marx lo dejó en la teoría, pero Lenin decía, bueno, esta lucha de clase que es entre el proletariado y la burguesía tiene que ser guiada en un primer momento por intelectuales identificados con la clase proletaria. ¿Para qué? Para justificarse él, porque él de proletario no tenía nada, porque nunca disparó un chícharo. Y Lenin también. Entonces, al final, como esto es un cuento chino y es una coima y es un golpe que le dan unos acaudalados a otros, que son en última instancia los que financiaron siempre todo y lo siguen financiando, se tiene que crear un andamiaje filosófico que justifique la improvisación y no el viejo dogma marxista, que si tú no arrancabas diciendo que 2 y 2 eran 4, no podías seguir hablando. Claro. Porque como dijo Marx, no. En cierta medida, este posmodernismo que describe Julio, atención, estoy usando una palabra irónicamente, es un poquito más democrático. ¿Por qué? Porque cualquier pendejo
Cualquier pendejo tiene voz y dice la suya y se le ocurre una cosa y hay que creérsela. Y si no se la creen, como ocurre en Facebook, pone que lo dijo Einstein o que lo dijo Coelho o que lo dijo... Tú ves cada cosa y tú dices, eso no pudo haber sido así. Entonces, señores, lo que es importante, y yo le pedí a Julio que nos explicara, porque lo hemos mencionado en varios programas, pero era importante que nos detuviéramos y que todo el mundo entendiera qué significaba este posmodernismo. Fíjense, es una toma de posición desde el punto de vista intelectual de aquella vieja teoría dogmática y marxista que se, de nuevo, entre comillas, democratiza, se hace más fluida, más genérica, para poder llegar a amplias masas, porque ahora va a utilizar a los presos, como decía Julio. De ahí viene Black Lives Matter y viene todo lo demás. Adelante, Julio. Sí, no. Y mira, son temas complejos que uno trata por todos lados de que esté más simple. Y yo creo que es un tema que se puede tocar de nuevo, pero yo les invito y lo bueno de que esto queda grabado es que vuelvan a escuchar y tal vez ciertos puntos busquen otras referencias, porque muchas veces uno escucha algo y bien de todo, a lo mejor no lo entiende a plenitud, pero eso es bueno, porque eso invita a la investigación, a hacer un análisis crítico acerca de lo que uno dice, llegar a sus propias conclusiones y ponerlo a la prueba. O sea, que esa es la idea y esto es sumamente importante porque todo esto que estamos hablando explica, por ejemplo, la locura que uno está viviendo ahora. El fenómeno, mira, la teoría crítica queer, la verdad, que muchas personas creen que eso tiene que ver esencialmente con los grupos del abecedario, LGBT, qué sé yo, y no. Queer quiere decir anormal en inglés, o sea, y la teoría crítica queer es buscar la normalización de todo lo que es anormal. En otras palabras, yo creo que aquí el concepto que le llaman de transhumanismo, o sea, de personas que no solo se autoperciben como animales, si ustedes buscan por los medios, hay algunas personas que se ponen tatuajes en los ojos, se cortan la parte de la oreja, se están mutilando el cuerpo porque quieren aparecer un extraterrestre y quiere que se les reconozca como extraterrestre. Buscan cambiar su identidad como si fueran algo raro, un género inventado. Esto es serio, es delirante y todo, pero todo esto parte de la teoría crítica queer, que es un concepto marxista. O sea, que empezó tal vez buscando que adultos pudieran tener sexo con menores y que fuera aceptado si el menor consentía eso, pero va mucho más allá de eso. Todo esto viene del posmodernismo, todo esto viene, mira, podemos decir el modernismo que produjo el socialismo, el marxismo, originalmente vino de ahí, pero dependía y entendía que por medio de pensar que la racionalización pudiéramos llegar a una verdad. Recuerda que el marxismo originalmente se llamaba socialismo científico, de la ciencia, ¿no? ¿Verdad? Que no tiene nada que ver con la ciencia. Bueno, el posmodernismo ve todo como una estructura de poder, donde hay opresores y oprimidos, y entonces a partir de ahí empieza el disparate de la sociedad, porque al final, si todo es un sistema de poder, pues la liberación, que es lo que buscan, es la toma de poder, que es como dice Andrés, suelta las riendas para poder buscar el poder por todas las vías. Y ese es el mundo que estamos viviendo. Por eso es que nadie le debe de extrañar que de pronto alguien esté brincando como si fuera un perro y que se autopercibe perro o veamos qué dice, ¿por qué tiene que haber alguien vestido de mujer que es hombre con un niño en una biblioteca dando brincos?
bueno, porque es que la idea es normalizar lo anormal y criminalizar todo el que se oponga, criminalizar que no le reconoce ese estatus de locura. Entonces, esto es un gran reto que hay que entender, hay estados y en estos momentos, para que veamos que sí está habiendo una reacción, hay numerosos fiscales estatales que están llevando a los tribunales al actual gobierno de Biden-Obama por, en efecto, obligar la criminalización de personas que quieren discriminar al no dejar hombres en deportes de mujeres, a no dejar hombres en cárceles con mujeres, sino como único esto se pone un remedio es si se lleva a los tribunales y se ilegaliza estas actitudes delirantes, el ilegalizar que menores se puedan castrar o mutilar, uno diría, bueno, eso es una cosa de sentido común. Sin embargo, el régimen de Biden-Obama está defendiendo el derecho de que un menor pueda decidir que es una mujer o que es un hombre y que se mutile, a pesar de que eso tiene daños irreversibles. Y cuando vemos que los primeros países en permitir todo esto, los países europeos, son precisamente los que están a la vanguardia de ahora revertir todo eso, es porque tienen ya la evidencia empírica de que eso es que causa mucho más daño que los supuestos afectados por estas confusiones, que en esa edad yo creo que muchas personas tienen confusiones. La adolescencia es un periodo muy difícil, muy complicado, y yo creo que todo esto, y para mí lo más importante de esto es que entendemos que hay un árbol intelectual de donde sale todo esto, y los postmodernistas y esa corriente postmoderna que yo pienso que está llegando a su fin en el sentido porque está habiendo una reacción a través del mundo en contra. Y dicho sea de paso, esta corriente en sí solamente se mueve y está fuerte en países libres, porque si tú te vas a China, esto no es un problema. Si tú te vas a Irán, esto no es un problema. Te vas a Rusia, esto no es un problema. Y no es porque Putin sea creyente, no, no, no. Es porque ya están en el poder, tienen el control del sartén por el mango, y eso es todo. Sin embargo, ha resultado ser una metodología muy útil para llegar al poder. Y la cultura es la herramienta perfecta porque la cultura, dentro de la cultura, entra la ley, entra los medios de comunicación, los medios sociales, y cuando tú logras a entidades privadas convertirlas en represores y reforzadores de ideologías liberticidas y ideologías que si llegan al poder y se van a poner en práctica lo que ellos creen, pues ya quitan la libertad. Y esto lo vemos, Andrés, y tu gran audiencia, en esto que denominan lenguaje de odio. Entonces, ¿cómo lenguaje de odio? ¿Cómo lenguaje de odio? Si estás criticando algo, no es el lenguaje de odio. Censura para ti, no puedes hablar. Y esta es esto es el pensador marxista Herbert Matthews en acción, donde él decía, no, a la derecha todas las ideas conservadoras, todas las ideas que no sean de la extrema izquierda, no tienen derecho a hablar, porque si hablan ya estamos perdidos. Entonces, esa noción, y la vemos cada vez que en una universidad va a hablar alguien, aunque sea de centro izquierda, no puede ser permitido. Y por último, para concluir esta idea, hay que estar claro que la idea del gradualismo, la idea de los derechos civiles para los negros estadounidenses, para los gays estadounidenses, ellos critican la noción de los derechos civiles porque consideran que eso era una mediación que no les permitían ser libres, sino que estaban aceptando algo mediatizados, a media, y les estaba negando su propia
liberación. Este mismo argumento usó Lenin contra Bernstein y contra los sindicalistas que fueron surgiendo, que dijeron, espera, oye, el capitalismo está funcionando, vamos a aplicar herramientas para reformar donde hay que reformar, pero esto funciona. Bernstein llegó a esa conclusión y sin embargo Lenin se lo comía vivo, igual que Rosa Luxemburg. O sea, el ataque que tuvieron a esos que abrazaban vías de reforma dentro, que venían del campo socialista, fueron hechos tizas. Lo mismo vemos la crítica que hacen a figuras de los derechos civiles en los Estados Unidos, las feministas de primera generación. Bueno, las feministas de hoy las atacan a todo dar porque consideran que fueron entreguistas, que fueron parte del patriarcado, que le hicieron el juego al sistema. Entonces, claro, porque para ello lo que hay que buscar es destruir el sistema, porque es un sistema de poder. Entonces, el dicho, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo, yo creo que tiene para volver como a Juan y Cheo, ¿no? ¿Cómo fue que dijo? A Vertigo y Esperanza. Exacto. Es que está habiendo una reacción, yo creo que eso lo vemos en Europa. Y yo sé que esto, a algunas personas no les gusta categorizar esto entre derecha e izquierda. Pero el error que cometen es que las ideas vienen de la izquierda. O sea, hay muchos libertarios. O sea, que vamos a suponer que los libertarios son de extrema derecha, ¿no? Que defienden estas ideas delirantes del marxismo cultural. Las defienden porque no hay que defender la libertad absoluta. Entonces, si alguien se considera que es un elefante, hay que dejarlo, pero no dejarlo como uno ve un loco de un barrio y dice, el pobre está mal de la cabeza. No. Concederle los derechos como si fuera un elefante. Pero entonces los locos somos nosotros que estamos aceptando su idea delirante y lo estamos tratando como si eso es aceptar. O sea, ahí es donde está esa imposición. Nos obliga entonces a aceptar un sistema legal que está reforzando el idioma, que está reforzando las leyes, que está reforzando cómo vemos el mundo, cómo van a educar a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, basado en ideas que son, que parecería una novela de ciencia ficción. Entonces, la verdad sí existe, el mal y el bien sí existen y son reconocibles. La idea de que todo es de acuerdo al contexto que lo veamos, no, eso es una locura, pero eso es lo que hay que combatir. Por eso, Andrés, estos programas y que quede claro, nosotros, lo más lindo que tiene este programa y este estilo de programa, Andrés, y yo te felicito porque tú eres el que inicia todo esto, es que nosotros, o sea, y con tus otros invitados, yo sé que es así también. No es que uno está, bueno, preparando que vamos a tocar. No. Se dice, bueno, mira, entramos por esto y la conversación toma el camino que va tomando, que eso incluye muchas veces los comentarios que ponen las personas, que yo sé que todo no se puede captar de los comentarios, pero eso también alimenta esta conversación. Así que yo creo que esto es todos salimos enriquecidos, incluyendo nosotros, Incluyendo nosotros. nos abrimos. No, ahora, Julio, y de hecho, tú no tienes idea la cantidad de llamadas que le hacen a Martín Sabater diciéndole, oye, te equivocaste aquí, pero que tú después uno busca y dice, mira, caramba, Claro. esto es una escuela para todo el mundo. Ahora, con esto que tú nos has descrito, quizás se puede comprender mejor este hurto, este defalco de la semántica y de la narrativa perpetrado por la izquierda. Es decir, las palabras de ellos, los vocablos de ellos, los giros lingüísticos, porque a veces son frases de ellos. No, yo no voy a decir esa palabra.
Es muy difícil que un cubano diga coadyugar, porque como el régimen lo usa tanto, le tiene miedo. A burguesía, vengo a coger lo que me eso, y quiero lo que me quitaron. Entonces, yo lo que creo que lo más importante de todo, y nos ha servido todo para llevar el análisis, pero que la esencia de lo que queremos decir es que el lenguaje que fue creado por el hombre, no por Marx, sino por los seres humanos. El lenguaje, y es la definición lingüística de Saussure, el lenguaje es un sistema de signos convencionales creados por el hombre. Fíjense, por el hombre, ni siquiera dice que por Dios, para transmitir el pensamiento, for the conveyance of thoughts, es decir, el hombre. Y yo me atrevería a agregarle, eso no es parte de la definición, señor, esto es una frescura mía. Y yo me atrevería a agregarle que dentro del ámbito del trabajo, entiéndase trabajo, y volvemos a lo mismo, no como los comunistas para ganarse una lavadora asquerosa rusa, no, no, no. Trabajo es esto que Julio y yo estamos haciendo aquí, aunque no sea remunerado, aunque no tengas que... Trabajo es cuando usted consulta un libro, quiere decir W como en física, la W, que tiene una fórmula. A ese trabajo me refiero. Y claro, como el hombre, lo primero que le hace crear la comunicación es el trabajo, porque cuando salen a cazar, a recolectar o a lo que fuera, tenían que comunicarse. Oye, va a caer una piedra de arriba y te va a hacer taco. Eso en aquellos momentos se hacía con alaridos, con cosas. El lenguaje se va perfeccionando. El hombre lo crea para transmitir su pensamiento. Como si eso es así. Y es un sistema de signos convencionales porque casa es casa. ¿Y por qué? Porque hemos convenido que así sea. Si de hecho, claro, los dicharachos y el lenguaje de los muchachitos, de los jóvenes, eso es kids talk. Esos son los niños que hablan ahora. Si en Cuba decíamos es gao, es gao, es gao, es gao, y de ahí viene que Díaz-Canel es presidente sin casa porque no tiene gao. Entonces, sí. Entonces, todos esos muchachos de regla, de los positos, para ellos casa no era gao, voy para gao, voy para gao tuyo. Nos pusimos de acuerdo, una convención entre seres humanos, y decidimos que ya casa no era el hogar, sino el gao. Fíjense, aquí los negros americanos le dicen my crib, que es como decir mi cuna. Let's go to my crib, man. Hey, welcome to my crib. La esposa oficial, my main squeeze. El pellizquito principal, my main squeeze. Entonces, señores, eso demuestra, y a la vez que Julio, Loyi, siempre tengo que coger a Loyi para el trajín porque tú sabes que ella es volátil. Julio, Loyi, Bechili y yo, fíjense, y Fernando también, nos ponemos de acuerdo para usar una palabra en un contexto, ya es idioma. No será aceptado, ¿no? Pero ya es idioma. Entonces, el idioma depende de nosotros. ¿Cómo es posible que si Dios no le dio eso a los marxistas o a los comunistas, como usted lo quiere llamar, yo vaya a renunciar a un vocablo X que tiene una fuerza semántica importante? Porque, Julio, si algo tienen es que utilizan palabras que tienen una fuerza semántica de tres pares. Fíjate que ellos no usan small talk, ellos no usan palabrería barata, palabras con peso semántico. Entonces explícame por qué tú y yo vamos a renunciar a eso porque ellos la usaron. No, hombre, no, eso es mío también, es mi idioma. Claro. Es que fíjate, Andrés, esto ya, si miramos
por ejemplo, uno de los conceptos principales del posmodernismo, la deconstrucción, que es destruir todo para hacer algo nuevo. Esto nos remontamos a aún el marxismo científico, y Marx en todo momento hablaba de rehacer, o sea, había que destruir para rehacer. Entonces, ¿de qué manera más fácil sino ir con la desnaturalización del idioma, de los conceptos? Porque, mira, el capitalismo, capitalista, Marx, o sea, el poseedor de capital, capitalista. Bueno, esto con un intento de darle una identidad peyorativa, la verdad, negativa, pues llegó a la utilización de capitalismo, capitalista, de ahí es donde viene. Y así hay muchos conceptos. Y el problema es que muchos de los pensadores de la izquierda, pues entienden el valor de las palabras, entienden, y no estoy diciendo que la derecha no, pero muchas personas, o sea, con una categorización de conservador, de apego a las tradiciones, etcétera, dependen de lo que generación tras generación se ha ido desarrollando en el idioma. O sea, ¿por qué usamos determinadas palabras que se vienen usando hace mucho tiempo? Bueno, porque han pasado la prueba del tiempo, por lo que tú acabas de decir. Hay conceptos, si alguien lee el inglés de Shakespeare y el inglés de ahora, muy diferente. Quiere decir, ahí vemos algo que ha sido dinámico en el desarrollo del tiempo, porque el lenguaje y eso es dinámico. Pero lo que estamos viendo ahora es la ausencia de algo que ha existido, y eso es la prudencia que solo el tiempo y la tradición te da. O sea, cuando alguien todavía está leyendo a Moby Dick o está leyendo La República de Platón, bueno, eso te quiere decir que algo tiene que tener ese libro. Algo tiene que tener ese libro que todavía eh, eh, tanto tiempo, siglos después, las personas siguen interesadas en eso. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver, y eso es lo hermoso de la tradición y de lo que nos traspasa las generaciones. Quiere decir, ¿cuántas personas no han leído La República y todavía consideran que vale? Bueno, estos movimientos subversivos buscan destruir todo eso, porque ven en La República, ven en Moby Dick, ven en la obra de Shakespeare, la obra de Cervantes, una estructura de poder que reprime, y eso es lo que hay que abolir. Entonces, no nos podemos dejar robar de lo que el tiempo, porque el tiempo es como, y uno lo ve en todo, a veces los negocios, un negocio se fue, tú dices, dejó de existir, qué pena. Bueno, no se pudo adaptar a los cambios de nuevos productos, de la innovación, del gusto de los consumidores, etcétera. Así también el tiempo te da eso. Entonces uno tiene que tener cierta estructura, y el gran peligro de romper con toda esta estructura es que a lo mejor vas a un velorio, si es que todavía hay un velorio, y la persona puede ir intrusa. Dice, porque alguien te va a decir, bueno, ¿por qué no puedo ir en traje de baño a un velorio? Bueno, porque es que hay que tener una prudencia, hay que tener determinadas cosas. O sea, que tú y yo no estemos aquí en camiseta o sin camisa haciendo este programa, bueno, porque hay que tener cierto pudor, cierto respeto con la audiencia. Esa formalidad es bueno, Andrés, nos civiliza, ¿te das cuenta? Yo creo que el rescate del idioma es fundamental, y uno no es solo una cuestión de gusto. Y fíjate, cuando el castrocomunismo llega al poder, cuando el Che Guevara pone los pies, de acuerdo a las anécdotas de tantas personas que lo conocieron, en el escritorio, y se pone a hablar de una manera ya fuera de como debe ser una figura que supuestamente está representando un gobierno, aunque sea un gobierno dictatorial, eso es para romper los patrones culturales que la tradición es para romper con el pasado. De eso se trata, porque, y fíjate que esto, todos los revolucionarios franceses, los jacobinos,
empezaron un calendario de nuevo, de ya no había los 12 meses, habían más meses, no habían los 30, 31 días, o sea, todo lo cambiaron, porque al cambiar todo, si eso persiste, rompe con el pasado. Y esa es la idea. Y nosotros estamos viviendo eso. Que no piense nadie que esto simplemente son algunas personas que se han fumado algo raro y que están jugando con palabras y con conceptos, como un experimento. No, 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 no. Esto tiene un propósito. Los que pensaron estas ideas lo tienen claro lo que están haciendo, que muchos que los están reforzando no entienden de dónde vienen y no entienden el impacto que puede tener. Eso es otra cosa, pero ahí nos corresponde a nosotros y a todos los que son parte de esto, que están oyendo y que entienden el mundo que están viviendo, y dice, espera, aguanta, no me vengas a hablar con esto, no te permito que digas eso. Yo creo que esa es porque cuando uno frena y dice, espera, ¿qué tú quieres decir con esto? Entonces te darás cuenta que primero no tienen la más mínima idea de dónde vienen estas posiciones, de dónde surgieron. Y eso, mira, lo vemos en muchas de las manifestaciones esto a favor de Hamas, que le preguntan, bueno, nómbrame un palestino, un prócer palestino, nómbrame esto, nómbrame el otro. No tiene la más mínima idea. Quiere decir que es la emoción que les envuelve y alguien que tal vez sí sabe lo que está hablando, pero no se los va a decir, sino simplemente apela a la emoción. Esto es la justicia porque esto es justo y para hacer el mundo bueno hay que hacer esto, bla, bla, bla. Y ahí tienes el ejército de personas que no han pensado bien, que son rebeldes sin causa, pero tristemente sí están sirviendo una causa y esa causa es destructiva. Ahora, Julio, tú mencionabas un detalle y voy a aprovecharme de eso. A veces hay situaciones y análisis que salen de manera elíptica, backhandedly, es decir, como de revés en el tenis, porque no son parte del análisis central, pero tú te das cuenta cómo te van ilustrando. Y tú, sin querer, mencionaste Moby Dick. Moby Dick, que es la novela sobre la ballena de Herman Melville, es uno de los símbolos de la literatura anglosajona. Entonces yo recuerdo, fíjate, este veneno, que cuando a mí me dieron Moby Dick, me ponían a Moby Dick de Melville, a Mark Twain y a Edgar Allan Poe como tres ejemplos distintos de intelectuales que recibían el advenimiento del capitalismo y que eran arrollados por este capital. Fíjate eso. Entonces, Melville, desde el punto de vista simbólico, como que la ballena es el capitalismo que llega y que, bueno, al final el hombre como que la domina, pero a costo de cuánto. Mark Twain, desde el punto de vista, ¿sabes? Mark Twain era un jodedor. Entonces, Mark Twain lo tiró a basura el capitalismo. Y Edgar Allan Poe, trinqui, no pudo soportar el capitalismo y se convirtió en alcohólico. Entonces, fíjate, yo les doy una parte de razón en que estos escritores estuvieron en la antesala de este sistema socioeconómico que no tiene paralelo en la historia de la humanidad. Si tú recuerdas, el mismo Martí estaba como embelesado y un día criticaba las cosas que hay que criticar, sobre todo de aquellos Estados Unidos, pero el otro día con tremendo swing decía, pero no se vayan a equivocar, esa gente trabajan como salvajes y tienen un desarrollo de... Sí, Martí era como un niño chiquito, en el buen sentido de la palabra, mirando la vidriera y explicándole a su mamá en directo, así como estamos tú y yo, mira, mami,
Estados Unidos es esto y esto y esto. Coño, esto no me gusta por esto y por esto, pero tiene, y yo creo que fue un ejercicio de honestidad de Martí, una honestidad intelectual para su tiempo, por supuesto. Lo mismo pasó con estos tres titanes de la literatura, perdón, y ahí los marxistas tienen razón, pero por las razones equivocadas. Es verdad que el advenimiento de la economía de mercado, del capitalismo, la sociedad occidental, como tú le quieras llamar, no tiene paralelo hasta ahora, Julio, en la historia de la humanidad. Podrá venir otra cosa mejor mañana o del mismo impacto, pero todavía no se atisba en el horizonte. Para ti y para mí lo damos casi por descontado, a menos que a veces uno hace así y dice, yo hace 15 años no tenía celular. Para que me llamaran tenía que dejar un recado en mi casa. Le tenía que decir a mi mujer que no se fuera para que esperara la llamada de Julio, que tenía un recado urgente que darme. Después inventaron el answering machine. Y ya Julio me podía dejar recado, pero dejarme recado hasta que yo llegara, fíjate. Después inventaron que tú podías acceder al answering machine de tu casa. Correcto. Ah, no, ya no tengo que estar en la casa ni tener a mi mujer, Julio, que me deje el recado y qué sé yo. Y ahora Julio me llama donde quiera que yo esté o me testea. ¿Te puedo llamar? Sí, como no, estoy aquí con la familia, llama, qué sé yo. Entonces, tú y yo y los amigos que nos están viendo, a veces cuando pensamos en esta cosa decimos, carajo, imagínate Herman Melville, Mark Twain, Edgar Allan Poe, en los pasos iniciales de esa sociedad, aquellas fábricas, aquellas cosas de humo, tenían que haberse sentido sobrecogidos, Julio. Eso es normal, pero no necesariamente es normal porque el sistema aliene. Correcto. Es normal porque el sistema sobrecoge. It's overwhelming. Y por eso nos quieren eliminar, porque es sobrecogedor lo que ha logrado Occidente. Para personas como tú y como yo, olvídate de los ricachones. No, es que mira, el análisis crítico, que es lo que describe lo que esos escritores y lo que Martí vio, eso es perfectamente aceptable. Yo cada vez que voy al mall y veo que hay una tienda menos, yo me pongo triste. O sea, porque yo digo, wow, va a llegar un día en que va a ser abolido. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué se pudiera hacer? Esto, y una crítica que uno pudiera hacer me parece sano. A lo mejor, de todos modos, lo inevitable es que los moles desaparezcan o que las personas ya no vayan a las tiendas, no sé. Pero yo creo que todos vivimos en ese movimiento constante de cosas que se van a reemplazar, pero yo creo que eso es bueno porque tal vez cosas que hay que preservar se deben de preservar y se debe hacer un esfuerzo por preservar. Eso es la crítica que en el marxismo se criminaliza. Y eso es lo que quieren muchos marxistas en el occidente, criminalizar esa misma disposición, la verdad, de lo que no está correcto o lo que no se percibe correcto, hacer una crítica, porque en esa crítica puede estar el mejoramiento. O sea, que tenemos que entender, eh, si miramos lo que representó la revolución industrial, ese enorme cambio que, dicho sea de paso, nosotros estamos viviendo en la revolución electrónica, que empezó, digamos, cuando el circuito integrado se patentizó en el año 1959, a partir de ahí empezó a cambiar el mundo de una manera aún más radical. O sea, la revolución electrónica aún está en función y nosotros nos estamos adaptando y algunas personas ganan más que otros. Esto lo vimos en la revolución industrial en términos de la tecnología. Yo creo que esas críticas que se hicieron a esos cambios de la revolución industrial, de la cual el sistema capitalista que sigue
más allá de todas las modificaciones que se han hecho y que se le seguirán haciendo, no es necesariamente una cosa mala porque busca mejorar sus imperfecciones. Y yo creo que eso es importante y entender que también que hay sociedades, pueblos que tal vez tienen una idiosincrasia de una manera y prefieren sistemas con más protección social que otros, y eso está bien, eso no. Para eso, si hay un sistema de autogobierno, uno puede elegir, bueno, quiero este gobierno que va a ser más intervencionista, pero bueno, quiero esta protección a cambio de que se lleven más dinero de lo que yo gane, está bien. Pero eso es válido siempre y cuando las reglas existen para uno poder tener esas determinaciones. Y para todo eso, la discusión es importante, la crítica es importante. Yo creo que por eso es que la manera de que se busca censurar, disfrazado de idioma de odio, disfrazado de querer obligar determinados pronombres, determinados conceptos, de no permitir eh, libros, temas, o sea, cuando tú ves que a la universidad lo que se están estudiando, estudio de etnias de tal grupo, que no aportan nada al conocimiento humano, excepto preparar personas a ser activistas políticos, yo creo que eso es terrible. Cuando vemos, por ejemplo, que clases de matemática se quieren politizar y decir que son clases de agresión sistémica. Pero tú dices, no, no puede ser. Pero sí, sí, es serio. Y que las calificaciones, ya no quieren tener calificaciones. ¿Cómo que no vas a tener calificaciones? Entonces, pero ¿cómo es que vamos a seguir avanzando? ¿Te das cuenta? Entonces, hay que luchar para que se pueda seguir teniendo esa conversación y el análisis crítico, repito, que eso entonces, se manifiesta en las películas, se manifiesta en la literatura, se manifiesta ahora con eh, este modo de comunicar que está transformando. Mira, nosotros estamos en el medio de una transformación. Esto era impensable en otro momento y está cambiando de cómo las personas ven, se entretienen. O sea, antes era básicamente sentarte y ver los 3 canales, en el caso de los Estados Unidos principales, después vino televisión de cable que nos dio acceso a X cantidad de canales más, eso fuera algo innovador, pero esto en que estamos viendo ahora rompe y permite a tantas personas como toda la audiencia tuya que se expresa, de tener un intercambio y de ellos yo sé que tú tomas temas basados en, bueno, hay determinadas demandas, sugerencias para esto, vamos por acá, por esta vía, y eso me parece magnífico y algo que hay que estimular, porque no nos estamos desprendiendo de un pasado, sino estamos en un progreso que toma en cuenta esas cosas de la cual nos fortaleció como civilización. Hay una cosa, Julio, ya casi te dejo ahí porque te robo siempre mucho más No. tiempo. Quiero que sepa que yo nunca he hecho un programa, esto es el teléfono para tu audiencia y tú está puesto aquí al lado Sí. pero esto fue una emergencia, ahora después me tengo que poner de acuerdo con José, nuestro productor técnico, a ver qué ha pasado, porque el micrófono acá está puesto, no sé qué ha pasado, la verdad que menos mal que Una, esto una se pudo tontería, pero resolver. fíjate, el programa de Otaola es todo con celulares, ¿eh? Sí, no. Lo que pasa es que ya eso lo tengo puesto y ya, Claro. acá tuve que, pero bueno, menos mal que tenía, si ves el trípode este aquí que tengo, te mueres de risa, pero bueno. No, pero bueno, pero it does the job. Logramos hacer el resolvió. programa. Resolvió, que es lo importante. Julio, lo fundamental de todo esto, por ahí decía, creo que Sofía María, ya que de vez en cuando los alumnos de la clase sueltan un sablazo. Ella dijo algo así como que no era una crítica lo de estos 3 autores, sino que lo que les preocupaba era, estoy parafraseándola, no es textual, Sofía, sino que según ella, los autores se preocuparon
por el modo en que el mundo, las personas, empezarían a ver la situación a partir de ese momento de cambio. ¿Te acuerdas que yo dije que era un cambio abrumador, que era una sociedad abrumadora que entraba en el ruedo como el toro y qué sé yo? Es posible, María Sofía, creo que es tu nombre, es posible que, porque además eran tres, cada cual con su estilo, eran tres pensadores de una profundidad sorprendente. La literatura americana, de los Estados Unidos de América, quiero decir, es muy subvalorada, Julio, pero extremadamente subvalorada. Hay una enorme cantidad de autores americanos y poetas. Y por estas cosas de la vida, se piensa en lo clásico o se va a 2 o 3 ahora novelitas de espionaje contra las que no tengo nada, y hay algunas que son obras de arte. No estoy criticando ni ninguneando, pero hay mucho más que eso. Y siempre esto es verdad. Vaya, no quiero ser absolutista, me atrevería a decir que menos ahora. Siempre los autores americanos han estado pendientes del momento histórico y le han hecho las oportunas críticas del lugar. Durante el macartismo, durante la guerra, durante la posguerra, cuando empezó el boom, cuando los baby boomers, algunos con seriedad, con un tono, con un talante hasta luctuoso en algunos casos, y otros como Mark Twain, que, a reírse, a formar el lío, la sátira, pero con una incisividad que sorprende. Y esto podría ser otra invitación a todos los amigos. Vamos a recuperar la literatura de los Estados Unidos de América. Vamos a leer los libros. El que pueda, por favor, en inglés solo, porque ahí está la lengua original. Se lo dice alguien que se ha ganado la vida traduciendo y nunca es igual. Y el que no le quede más remedio, a lo mejor tiene 80 años, 90 años, a lo mejor me dice, mira, Albuquerque, deja la descarga que yo no me voy a poner a aprender inglés ahora. Ok, que lea la traducción, solamente si no le queda más remedio. Pero no vaya solo a leer por entretenerse, que no tiene nada de malo tampoco, sino vaya a leer y busque la connotación del momento histórico en que se escribió, para que usted vea que hasta los más grandes relajos de la literatura americana tienen siempre una responsabilidad de criterio y juicio de acuerdo con su momento histórico. Y cuando ha habido situaciones en que se ha hecho extremadamente difícil criticar, han hecho como Shakespeare. Chepo, déjala pasar, y se han puesto en la Italia medieval con Romeo y Julieta, cuando en realidad estaban criticando otra cosa. Y así han hecho en Estados Unidos también. Y hay obras que son, como también lo hay en Latinoamérica, es decir, la literatura tiene joyas. Quería decir esto porque qué mejor modo de emprender el sendero de recuperar la retórica, las palabras y la semántica, que hurgar en la literatura buena, en la historia de aquellos que vieron en su momento histórico determinados hechos y eventos y tuvieron el cacumen de reflejarlo y dejárnoslos a nosotros. Son cosas bellísimas. Dime si tú quieres decir algo al respecto. Sí, no. Mira, yo creo que la literatura, y me viene a la mente La cabaña de Tío Tom, que fue una de las cosas que más llenó la sociedad norteamericana para estar en contra de la esclavitud. Doctor Zhivago, y a un contexto internacional, de Boris Pasternak, que describió el comunismo, que para muchos por primera vez lo pudieron ver de acuerdo a esa novela que después se convirtió en una película muy famosa. Yo creo que esto
Mira, a mí me causa mucho, me entristece mucho escuchar personas que menosprecian la educación, menosprecian ir al college, a la universidad, porque si está dominado por la izquierda, lo que sea, pero yo creo que, igual que te digo que soy un aficionado a los ejercicios, el leer es como hacer ejercicios para la mente y algo te ayuda a formar en esa cosmovisión que todos somos y realmente la literatura tiene joyas, porque como no están, tienen tal vez los límites de ser una obra de no ficción, el hecho de que es una obra de ficción basado en realidades, el autor tiene una libertad extraordinaria y realmente a veces dibujan un cuadro que todo el mundo lo puede entender y si es un buen escritor, pues es una delicia leerlo. Así que yo creo que eso, si algo sacan de este programa, yo creo que es realmente vean ese gran tesoro en tantas obras literarias que nos sirven para la forma en que miramos el mundo y nos ayuda a entender cosas que tal vez no lo vamos a entender de otra manera. Seguro. Julio, te agradezco muchísimo Oye, el antes de irme, comentario. Andrés, quisiera invitarlo antes que se me pase con toda esta locura. Dale, Tenemos un dale. evento ¿Qué esta día? semana, hoy estamos jueves 27 de junio, el simposio Rusia en Cuba, o sea, se va a analizar las relaciones históricas entre la URSS, Rusia y Cuba desde la década de los 20 hasta el momento. Es una relación muy compleja, muy profunda. Yo creo que es importante entender por qué esto es un proceso dinámico que todavía existe. La dictadura castrista tiene una relación muy simbiótica aún hoy con Rusia, a pesar de que no hay el subsidio soviético. Los invitamos a los que viven en Miami, la Biblioteca Regional de Westchester, que está en Coral Way, la 94 Avenida, jueves a las 5:30. Termina a las 7:30, de manera de que tienen tiempo para llegar y ver el debate, que yo creo que todos vamos a estar viéndolo, cubriéndolo el jueves en la noche, así que de 5:30 a 7:30 y se va a transmitir en vivo y en directo por patriademartí.com, donde lo pueden ver según está en hora del este. Se lo pueden ver, la entrada es completamente gratuita y quedan todos invitados. Bueno, nada, mucho éxito, Julio. El jueves no va a haber programa por el debate. El viernes tampoco, es decir, que el último programa de esta semana es mañana. Y después, bueno, la semana que viene, el 4, no hay show. Estos a veces hay periodos así, pero después ya lo que viene es una avalancha de trabajo que no te cuento. Claro, Porque y esto es nosotros, para lo bueno de eso es que es para reforzar, uno recargar las baterías y bueno, sí, ya para la otra, efectivamente, estamos ya en el 4 de julio. sí, esto, Incre el año se va, se va. Óyeme, incre bueno, pues éxitos en este encuentro, en el evento que vas a celebrar allí. Y nada, estamos en contacto y muchísimas gracias por haber estado aquí No, con nosotros. un placer siempre. Un fuerte Cuídate, abrazo. cuídate. Bueno, tuvimos a Julio Schilling con este tema que apasiona este programa. No nos dejemos robar la retórica, los vocablos, los verbos.